buenas noches. Bienvenidos a Sala de Prensa. Colombia completa hoy 24 días de paro en el que hemos visto numerosas movilizaciones, en su mayoría pacíficas, que se han extendido por todo el territorio nacional. Pero no hay que desconocer que en medio de la convulsión social que atraviesa la nación, hasta el momento la cifra de fallecidos llega a 43 personas, quienes son en su gran mayoría civiles, víctimas de excesos de la fuerza pública, además de un policía vilmente asesinado en Soacha. Estos hechos violentos y confusos han sido registrados en muchas ocasiones en vivo y en directo por medios independientes o personas que se han dedicado a realizar labores de reportería en medio de las movilizaciones. Precisamente de eso queremos hablar esta noche en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Saludamos a Víctor García Perdomo, él es PhD en periodismo y director del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana. Señor Víctor, buenas noches. Bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, quisiera que comenzáramos entendiendo la aparición de medios y de personas con este rol en medio de la situación actual. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, se trata obviamente de la fragmentación provocada por la digitalización que permite acceso a las personas y a medios que sin muchos recursos pueden estructurarse alrededor de un hecho. Es parte, digamos, de lo que en otros sitios se conoce como periodismo ciudadano o militancia, en el que pues personas que tienen acceso directo a ciertos eventos pueden obviamente utilizar los recursos digitales de plataformas abiertas para reportar sobre estos hechos que obviamente pues marcan el acontecer nacional, y muchas personas están interesadas en conocer esas imágenes. Claro, se convirtieron como en una herramienta de primera mano necesaria, por decirlo así. Pero, ¿cuál es la importancia de estos medios en la coyuntura que vivimos? ¿Usted cómo lo ve, cómo lo analiza? Bueno, el surgimiento de distintos medios, por ejemplo, alrededor de la protesta social, tiene varios factores. El principal de ellos, como decía, es el acceso que permiten las tecnologías y las plataformas, que permiten que con un presupuesto pues muy bajo, un grupo de personas o una persona incluso puedan eventualmente crear un espacio en donde puedan reportar sobre un tema. El otro factor también tiene que ver con razones ideológicas o políticas, ¿no? Las personas muchas veces o agrupaciones no se sienten representadas adecuadamente en los medios de comunicación y utilizan obviamente estas plataformas para expresar, digamos, con respecto a ciertos eventos su punto de vista específico. Eso obviamente, como digo, contribuye a la fragmentación de los medios digitales, pero al mismo tiempo también podría eventualmente influir en la polarización, porque obviamente las imágenes que circulan y muchas veces el cubrimiento que se da, pues no necesariamente pasa por filtros profesionales, sino que se hacen muchas veces en estado directo o en edición, contando solamente una parte de la historia. Y lo que estos medios o estas personas presentan, muestran, ¿son imágenes validadoras o concluyentes? ¿Cómo las entendemos? Bueno, aquí hay una dificultad grande desde el entendimiento del papel también de los medios tradicionales dentro de la sociedad, ¿no? Las investigaciones que se hacen con respecto a la cobertura que hacen los medios tradicionales de la protesta, independientemente de si es violenta, como en el caso que estamos viviendo ahora, o no violenta, pues muestran consistentemente que los medios tradicionales de comunicación tienden a deslegitimizar la protesta a través de ciertos mecanismos o encuadres noticiosos que hacen que de una u otra manera las ideas principales que rodean a la protesta se desdibujen y solamente nos quedemos con una parte superficial, generalmente con la confrontación, con el vandalismo o con el espectáculo que se genera alrededor de la protesta. Entonces, eso que consistentemente han encontrado los investigadores respecto a la forma como los medios tradicionales cubren la protesta, han hecho obviamente que algunas agrupaciones
que no se sienten bien representadas a través de la protesta social, pues traten de abrir sus propios medios digitales para expresar de manera correcta o articular de manera correcta las razones por las cuales la población está protestando. Y ese es un fenómeno, obviamente, que se está presentando no solamente en Colombia, sino transversalmente en muchas partes del mundo. Y como último elemento, pues hay una connotación netamente política, en el que grupos políticos de extrema o de centro, que obviamente no tampoco se sienten representados o no sienten que sus encuadres son adecuadamente representados por los medios, pues buscan abrir nuevos medios y nuevos espacios que sean un poco más plurales o por lo menos representen la posición que ellos tienen con respecto a la protesta o la posición que ellos tienen con respecto a ciertos hechos. Y si lo vemos desde el otro lado, ¿qué tanto influye la presencia de estos actores al periodismo tradicional? Pues mira, eso obviamente cambia radicalmente la perspectiva que nosotros tenemos del periodismo, y es un debate que obviamente tendríamos que como académicos y como periodistas dar, en el sentido de que siempre nos hemos movido desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la objetividad. Es decir, hemos pensado que un valor muy importante para el periodismo es la objetividad. Y resulta que cada vez más vemos en espacios en red que la opinión es un elemento muy importante y que las personas se mueven también en red de manera emocional. Entonces eso influye muchísimo en la forma como nosotros mismos percibimos el periodismo y la forma como entendemos las historias, sobre todo generado en red. Eso cambia un poco el panorama o el paradigma del periodismo y ejerce una serie de fuerzas y presiones al periodismo tradicional tal y como lo conocemos. Y como digo, ese tipo de fenómenos habría que analizarlos desde la academia y desde el periodismo mismo para entender cómo estos nuevos fenómenos y estas fuerzas con respecto a cómo se cubre, por ejemplo, la protesta, deberían ser analizados por los medios. Y como digo, debería, sobre todo en la parte de las fuentes y de la aproximación a la protesta, ser un poco más plurales y abiertos hacia esas fuerzas que no se sienten bien representadas a través de los medios tradicionales. Eso, como digo, impone una fuerza muy grande sobre el periodismo tradicional. Sí, es que son muchas dudas o muchos cambios que uno empieza como a encontrar, ¿no? Entonces también uno se pregunta, ¿cambian también las narrativas? ¿Se crean nuevas formas de comunicar con estos medios? Sin duda, eso sí es algo que es evidente, y no solamente a través de los medios, los nuevos medios digitales o los medios nativos digitales que han surgido en ambientes permeados por la tecnología digital, sino que también vemos que los medios tradicionales ejercen obviamente una experimentación muy fuerte, una experimentación abierta y muy fuerte con nuevos formatos que permiten que las personas generen mayor engagement o mayor compromiso, digamos, con los contenidos en ambientes digitales, algo que funciona estupendamente para la televisión, en formato televisivo, pues resulta inocuo cuando lo pones en una plataforma digital y encuentras que la reacción esperada no es la misma. Entonces, claro, no se trata solamente de la protesta como una fuerza social que cambia la perspectiva de los medios, sino también son una serie de fenómenos sobre la digitalización que han hecho que los mismos medios tradicionales comiencen a reevaluar la forma como presentan las historias y comiencen a pensar cada vez más en qué es lo que realmente despierta el interés de la audiencia, que en el fondo es algo que obviamente persiguen los medios generalistas tradicionales. Sí, pero entonces uno también se cuestiona cómo aceptar esas nuevas formas, esos cambios que está pidiendo en últimas una audiencia, porque también termina recibiendo el medio una cierta presión, llamémoslo así, de una noticia que quieren que se muestre de la forma en la que ellos quieren que se muestre. Hace unos días, por ejemplo, me ocurrió personalmente, me llamó la atención cómo estaban transmitiendo a través de unas cuentas de Instagram lo que estaba ocurriendo en la Universidad Industrial de Santander,
y de alguna manera empezaron a generar una avalancha de opiniones y de peticiones a los medios, y en Twitter estaban casi que presionando como que ¿por qué no están mostrando? Que mire que ellos sí lo están mostrando, mire que esta persona sí lo está mostrando y así lo está contando de esta manera. Entonces uno dice también hasta qué punto o de qué manera vamos a manejar esa presión, porque también es como si se saltaran de alguna manera nuestros ritmos, nuestro oficio. Nosotros tenemos unos pasos que seguir, que hacen parte de esa rigurosidad, ¿no, señor Víctor? Entonces creo que eso cuestiona un poco nuestra labor. ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo creo que el periodismo tiene un gran reto en el sentido de que las fronteras de la profesionalización, que antes estaban un poco más contenidas por asuntos relacionados con el control que ejercían los medios sobre los medios de distribución, pues se ven ahora afectados fuertemente por, como digo, la capacidad misma que tiene la audiencia de transmitir eventos en vivo y en directo de una manera casi en el momento mismo en el que ocurren los hechos. Los medios de comunicación, como los periodistas, no pueden ser omnipresentes, mientras que la audiencia sí está omnipresente en el sentido de que cualquier persona podría estar eventualmente presenciando un evento como el que mencionas. Entonces, se cree generalmente que es que los medios de comunicación pues tratan eventualmente de ocultar los temas, pero muchas veces es por asuntos relacionados con capacidades y omnipresencia, que la audiencia obviamente tiene la capacidad para estar presente. Ahora bien, dicho eso, yo creo que los medios sí tienen una gran responsabilidad para canalizar adecuadamente la forma como las audiencias están tratando de expresarse en las redes, y creo que eso es difícil incluso para plataformas digitales como tan poderosos y grandes como Facebook, en donde vemos que hasta Facebook tiene dificultades para manejar obviamente lo que están expresando las audiencias, pero yo creo que sí es importante hacer una reflexión sobre el periodismo tradicional y sobre esos huecos informativos que han quedado en evidencia en espacios digitales y cómo las personas eventualmente no se sienten representadas. Claro, el medio tiene, como dices, una responsabilidad normativa en la forma como cubre las historias, y esa responsabilidad normativa a la hora de cubrir las historias es profesionalizante, es decir, eso significa que un medio debe cubrir de manera profesional la información, no como lo cubre pues una persona en la calle. Y esa responsabilidad es la que siempre debemos llevar pues como bandera desde el punto de vista ético, y eso no excluye a los medios de comunicación de abrir nuevos espacios y entender las nuevas realidades de cómo la audiencia está interactuando en red y cómo eventualmente los medios tradicionales podrían ser más plurales. La gran pregunta que habría que hacerse es por qué las personas no se sienten representadas de ningún lado a través de los medios tradicionales. Y la reflexión sería alrededor de si los medios tradicionales están haciendo un tan buen trabajo que no representan específicamente ningún encuadre, o realmente las personas ya están cansadas de que haya ciertas motivaciones dentro de los medios que hacen que se cubran los hechos de una manera particular que deja por fuera grandes sectores de la sociedad. Pero uno cómo lo entiende, cómo entiende esa falta de representación, señor Víctor, perdón, cuando uno muestra los dos lados. Y es que me ha pasado, y a todos los periodistas sé que estamos viviendo ese momento en el que, pero es que no muestran cuando atacaron al policía, mostramos, pero es que no muestran cuando el policía atacó al civil, pero es que no muestran, y nosotros tratamos de hacer ese trabajo equilibrado, pero es como si en medio de esas emociones tal vez nos cegáramos por lo que queremos y no queremos, y ya empezamos como a estigmatizar. ¿Cómo lo manejamos entonces? Sin duda la emocionalidad es un tema muy difícil, también como las preferencias, por ejemplo, políticas, son asuntos muy difíciles de manejar, porque obviamente las personas tratan eventualmente, como digo, de enmarcar cognitivamente los hechos de acuerdo con sus valores, sus creencias, sus actitudes frente a ciertos temas. Y eso pues se vuelve más difícil todavía cuando existe, digamos, una especie de militancia política en donde ciertos hechos se interpretan de determinada manera, y es muy difícil cambiar esa visión de las personas. Es decir, cuando alguien trata de cambiar en un chat
de WhatsApp, la opinión de un compañero que piensa distinto, pues uno sabe que es muy difícil y lo importante es, digamos, mantener el diálogo y mantener abierta la experiencia de estar expuesto a distintas ideas, cosa que es muy difícil, como decía, para la audiencia. Pero lo que sí es cierto, y lo han demostrado diversas investigaciones académicas desde el punto de vista empírico, es que los medios de comunicación tradicionales tienden a privilegiar la perspectiva de las fuentes oficiales. Y aquí hay también una dificultad en el entendimiento del periodismo, porque fíjate que el periodismo entendido de una manera muy tradicional nos indica que entre más fuentes tiene un periodista y más elevadas son esas fuentes, más importante es su trabajo. Digamos, desde el punto de vista normativo, un periodista que tiene muy buenas fuentes y a muy alto nivel es muy bien valorado por el medio. Y resulta que, pues está demostrado, como digo, en las investigaciones, que eso conduce a que el periodismo siempre privilegia la visión de la institucionalidad o la visión del gobierno y poco privilegia la visión, por ejemplo, de las personas que están en una posición un poco más vulnerable, como por ejemplo ciertos sectores que han permanecido, digamos, ocultos o en el olvido durante siglos. Entonces, eso eventualmente es algo que tendrían los medios de comunicación que revisar. Es entender desde el punto de vista práctico que sí se privilegia la institucionalidad, sí se privilegia una visión muy gobiernista, muy funcionalista, muy institucional, y tratan de desdibujarse, digamos, las peticiones o la perspectiva de algunos grupos o personas. Entonces, esa es una reflexión importante que deberían hacer los medios de comunicación independientemente de la objetividad como valor absoluto, porque a veces la objetividad, como está demostrado también en ciertas investigaciones, es él dijo, o la izquierda dijo, la derecha dijo, el centro dijo, pero resulta que a veces el trabajo periodístico debe ser un poco más a profundidad y debe indagar mucho más allá de él dijo, ella dijo, nosotros, ¿sí? Porque de una u otra manera, digamos, muchas veces los periodistas se escudan en tener los dos lados o los dos bandos extremos de la historia y realmente no hay como un análisis que satisfaga o busque específicamente la verdad, que creo que es el fin último del periodismo. Sí, muy complejo. Pero ahora que mencionaba usted algo muy clave y era el uso de los términos, también me puso a pensar que ese es uno de los riesgos en los que también podemos caer cuando se toma o se cree esa información que se transmite a través de estos nuevos canales, esa información en directo que cualquier persona hoy en día lo puede hacer a través de cualquier red social. Y es, por ejemplo, nosotros como periodistas, y de pronto ese es un error que caen muchos ciudadanos que no entienden, que no podemos, por más de que lo veamos, nosotros no podemos señalar a esa persona como el asesino ni como el violador, porque tenemos que cuidarnos también de la ley hasta que un juez no sea quien lo señale como el asesino, no sea como el que lo señale como el violador. Pues nosotros no podemos, porque no somos jueces, de calificarlos de esa manera. Entonces, muchas veces las personas, y ahora con esta herramienta, con esta facilidad que nos está dando la tecnología, pues sí lo están haciendo y se están atribuyendo responsabilidades. ¿Usted cómo lo ve, señor Víctor? Sí, yo creo que lo que pasa es que, como digo, la audiencia no ve ese proceso de la información desde el punto de vista profesional. Ellos ven simplemente la denuncia, ellos ven simplemente el calificativo y, como digo, pues el periodismo profesionalizante, como dices, tiene una responsabilidad social y esa responsabilidad social el periodista o el medio pues no puede escapar. Particularmente los medios de comunicación pues tratan de ser muy cuidadosos, porque es muy distinto que una persona de la calle califique un hecho de esto o aquello, mientras que un medio tiene una responsabilidad mucho más amplia debido a la contundencia del mensaje, el impacto que tiene la audiencia. De modo que yo creo que ahí, a pesar, digamos, de las críticas que reciben los medios, el medio tiene que seguir entendiendo la información de manera profesionalizante y como tal también entiende la responsabilidad social
y la responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de las leyes que tiene el manejo de la información. Algo que una persona de la calle pues no tendría por qué entender porque no está, digamos, dentro del campo del periodismo, dentro del campo de los medios, pero que los medios entienden perfectamente y es imposible para los medios cambiar esa lógica porque el medio entiende a fondo asuntos relacionados con la legislación, entiende que muchas personas están pendientes de lo que ocurre, digamos, en las pantallas o en los textos de los medios tradicionales y que esa responsabilidad obviamente no puede emitirse llenándose de calificativos y emociones. Yo creo que sí, una de las cosas que tenemos que entender es que los medios deben también contribuir a que las personas, digamos, entren un poco en razón con respecto a la perspectiva de la cobertura de los hechos y al mismo tiempo que entiendan que el medio pues no está guiado necesariamente por la emoción, sino la emocionalidad no es el fin último del medio. Me parece que el fin último de un medio de los periodistas sería buscar básicamente la verdad o acercarse a ella, porque muchas veces lo que ocurre, digamos, con estos videos que circulan es que circulan de manera muy fragmentada y solamente vemos una parte. Claro, son contundentes. 30 segundos de alguien golpeando a alguien, pues son contundentes. Es una evidencia a través del video y sin embargo creo que esa mirada sin análisis pues es absolutamente parcial y los medios obviamente deben cuidarse de esa visión parcializada y emotiva que pues es lo que mueve a la audiencia. Sí. Señor Víctor García, ante la coyuntura que vivimos es inevitable esta avalancha de información de lado y lado, como lo venimos hablando, pero en momentos de poco tráfico de información, ¿usted cree que aún existan, que aún permanezcan esta clase de medios o son creados con fines únicos? No, yo creo que los medios que han tomado en serio la protesta o los medios que han tomado en serio explicar lo que ocurre con ciertas comunidades pueden eventualmente prevalecer. Lo que ocurre es que obviamente tienen que apalancarse de alguna manera para seguir subsistiendo y produciendo. En el fondo, recuerda que estos medios existen dentro de plataformas muchas veces gratuitas, pero dentro de una lógica, ¿cierto?, de una democracia liberal capitalista, de tal manera que eventualmente esos medios deben buscar alguna fórmula de sostenibilidad. Y es en la fórmula de la sostenibilidad en donde realmente uno puede determinar si un medio de estos es factible en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos que ese es el factor principal. Yo creo que si las personas lo hacen, digamos, por militancia, por convicción, pues eventualmente podrían estar ahí mucho tiempo porque los medios que necesitan para producir este tipo de contenidos no son muy costosos. Sin embargo, como digo, si estos medios tratan de prevalecer, tratan de ser fuertes, expandirse hacia el futuro en sus cubrimientos, obviamente necesitan mecanismos que les permitan financiarse y ampliarse a largo plazo. Y hemos visto que muchos de ellos dependen de la financiación internacional, de ONGs que están interesadas en la pluralidad en la información, y eso está muy bien, pero hemos visto cómo esos modelos de negocio pues no son sostenibles en el tiempo y siempre tienen que estar enmarcados dentro de organizaciones o con un propósito específico. Si está así, digamos, si esos medios están enmarcados dentro de organizaciones, dentro de un propósito específico, y si encuentran algún mecanismo de sostenibilidad, pues son relevantes en el tiempo. Otros, obviamente, desaparecerán y como todos los emprendimientos en cualquier aspecto, pero particularmente en lo digital, hay una gran posibilidad de fracasar con el tiempo. Bueno, pues son tiempos de cambios y los medios no escapan. Ha sido un gusto y de verdad que qué interesantes estas reflexiones.
Señor Víctor García Perdomo, director del doctorado en comunicación de la Universidad de La Sabana, a quien le agradecemos su disposición y compañía esta noche aquí en Sala de Prensa. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Gracias. Hacemos una pausa, pero ya volverá con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya regresamos. Está conectado con Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora y es momento de saludar a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos contará esta noche qué tiene en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, terminando semana, una arista política que también tiene que ver con el intento que hace el gobierno nacional para recomponer la situación de crisis que vive el país, de manera paralela a la mesa de negociación entre el Comité del Paro y algunos delegados del gobierno encabezados por el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. También hay varias movidas en el campo local porque los alcaldes y gobernadores están intentando negociar con los manifestantes el levantamiento de algunos bloqueos y otras vías de hecho en medio de las protestas. También hay que decir que el gobierno se mueve rápidamente intentando una recomposición de su gabinete y de las fuerzas políticas que lo están rodeando de cara a lo que queda de gobierno, un poco más de 1 año y 3 meses, porque lo que viene no es fácil. Primero se tiene que sacar adelante en el Congreso muy rápidamente un proyecto fiscal, llámelo reforma tributaria o de otra manera, seguramente mucho más pequeño que el ambicioso proyecto del exministro Alberto Carrasquilla que desató la furia de millones de personas en las calles del país. Pero se necesita dinero para financiar los programas sociales y para financiar la deuda que tiene Colombia por cuenta de los cierres y de las dificultades en la pandemia. Pero no solamente es eso, también estamos hablando de las dificultades políticas que afronta el gobierno, en particular frente a eventos como la moción de censura que el próximo lunes en el Senado y el próximo martes en la Cámara de Representantes emprenderá e impulsará la oposición en contra del ministro de Defensa, Diego Molano. Las fuerzas están muy divididas y no hay certeza sobre si logrará o no superar ese obstáculo Molano, quien ha sido denunciado por la oposición por los excesos y abusos cometidos por algunos integrantes de la policía en el control de estas ya casi 4 semanas de protestas en el país. Esto es importante en el contexto de lo que vamos a hablar, de los cambios en el gabinete. Hoy el presidente Iván Duque, coincidiendo con el Día de la Afrocolombianidad, hizo un cambio, sacó al ministro de Cultura Felipe Buitrago, quien duró realmente muy pocas semanas en el cargo, para ingresar a Angélica Mayolo, mujer afro de 31 años, joven de Buenaventura, quien entra a reforzar ese gabinete, intenta darle voz a los jóvenes y también a los jóvenes afro del suroccidente del país. Se suma a lo que ha hecho en el enroque y el paso de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, además de sus funciones como vicepresidenta, ahora como canciller de la República. Está en Estados Unidos en reuniones con varias ONGs y con gobiernos, intentando cambiar la narrativa que hay sobre lo que está pasando hoy en nuestro país. Sumándose a ello, el cambio en el Ministerio de Comercio, se cayó el nombramiento de Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, y ahora será la ministra de esa cartera, Jimena Lombana Villalba, quien es, según dicen los expertos, una cuota del Partido Cambio Radical, quien desembarca con plenitud en el gobierno del presidente Iván Duque. Dicen los que saben de política que pueden venir nuevos cambios en carteras como cultura y deporte, aunque algunos lo siguen negando. Bueno, gracias Ricardo. Así terminamos esta noche Sala de Prensa. Los dejamos con Signo Pesos. Una vez más, gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Somos Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.